regresé en el 2005 después del extranjero y pues como un ingenuo ciudadano comienzas a ver las transformaciones. Recuerdo mucho que estaba la calle ocupada de Río Danubio y de Río Papaloapa por parte de la Embajada Americana. Entonces, como abogado, como vecino, pues ¿qué haces? Promueves un escrito, pides la recuperación administrativa al delegado en turno y pues ves que no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué vas? Vas a la Asamblea Legislativa. Me acuerdo que le dirigí un escrito a todos los diputados para que recuperaran la calle y dije, bueno, la ley es la ley, ¿no? ¿Qué sucedió? No, ningún diputado. ¿Y qué sucedió? Bueno, promoví un recurso a Contraloría exigiéndole al director general jurídico y de gobierno y dije, pedí la recuperación. Acto seguido, ¿qué sucedió? Pues el despacho que estaba iniciando de abogados, lo acaba de regresar, pues fue clausurado por la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, así fue una evolución. Me volví vecino de la Colonia Juárez, cambié el despacho a la calle de Hamburgo, 214, comencé pues labor como abogado, idealista, altruista, a dar muchas consultas pro bono, y después vi un desplegado de marketing precioso, ¿no? Que decía Polaria, Novo Polanco, un desarrollo excepcional, calidad de vida y demás, ¿no? Recuerdo que pues era una zona industrial de la fábrica de vitro junto a la de la Colgate Palmolive. Entonces empecé a pedir un crédito hipotecario y sucedió que me lo aprobaron. Recuerdo que en ese entonces, está mi mamá presente, mi papá me pidió revisar la escritura del predio hoja por hoja. Me cuestionó, me interrogó, me dijo, ¿estás seguro de lo que vas a comprar? Sí, papá, aquí hay un polígono de actuación firmado por Felipe de Jesús Gutiérrez. Dije, hace un funcionario que tiene, aquí hay un dictamen de impacto urbano y aquí está garantizado un plan maestro del arquitecto Legorreta, en paz descanse Legorreta padre. Dije, ¿qué mejor garantía de invertir en mi patrimonio? Menos de 30,000 pesos el metro cuadrado, o sea, menos de 30,000 pesos, ahora está casi en 80,000 pesos el metro cuadrado, y me endeudé y compré un departamento. Muy emocionado, lo escrituré, fui con un notario público, me enteré que ya el predio se había vendido, que el plan maestro del arquitecto ya no estaba en vigor y que el polígono y el dictamen de impacto urbano nadie lo estaba revisando. Un predio de 65,000 metros cuadrados atrás de Plaza Carso. Y empezaron ahí las frustraciones vecinales, los encuentros, los desencuentros. Al día de hoy es una de las primeras demandas de acción colectiva en materia inmobiliaria en el país. Representamos a 1,290 departamentos porque no se cumplió el plan maestro de 57% de áreas libres, con parques, andadores, espacio privado, pero abierto al público. Y ese es el ejemplo que se ha venido dando una y otra vez en Granada, donde todos los instrumentos, el programa general, el programa delegacional, se distorsionaron, se ampararon en figuras como el polígono de actuación, la transferencia de potencialidades, la norma 10 que de manera inexplicable les autorizan hasta 50 niveles de altura. Y eso se ha repetido en Granada decenas de ocasiones. Afortunadamente las redes sociales me permitieron encontrarme con otros vecinos. Está aquí Ameyali, está aquí Genaro, que compramos en las mismas circunstancias y que fuimos entendiendo la complejidad del asunto. Vamos entonces a promover que cambie la ley, porque no está correcto que esto que nos hicieron se venga repitiendo y los demás consumidores lo sigan engañando. Promovemos una iniciativa para reformar la ley de propiedad en condominio. Dices, bueno, acudo al diputado de mi distrito, diputado Víctor Hugo Romo, la diputada Margarita Martínez. Se promueve una iniciativa muy sencilla para que los desarrolladores terminen sus medidas de mitigación antes de escriturar, porque vale la pena mencionar que cuando fui a escriturar, el notario no me avisó que ellos no estaban obligados a vigilar que la torre de 240 departamentos tuviera autorización de uso y ocupación. Entonces, sin uso y ocupación, sin medidas de mitigación, sin el drenaje, sin reforzamiento hidráulico, así se está escriturando en la ciudad. Una reforma muy sencilla al artículo 9, al artículo 12 de la Ley de Propiedad en Condominio. Cuando me doy cuenta que no empieza a avanzar, que los vecinos empezamos a acudir a reuniones, a platicar con todos los grupos parlamentarios, ingenuamente, ¿qué es lo que decide uno como vecino? Pues voy a la asamblea el día de la votación, voy al pleno a platicar con los diputados, pero bueno, es difícil entrar a la asamblea. ¿Y qué haces como vecino? En N cantidad de votaciones para pedir
una moratoria urbana en Granadas para pedir la reforma al artículo 9 de la Ley de Propiedad y Condominio, entras a la asamblea y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Van a votarlo en 2 horas, no conozco a los diputados. Se dan unas perversas alianzas y coaliciones que a la hora de la hora, de manera muy frustrante, las leyes se van diluyendo. Se diluyó la reforma a la Ley de Propiedad en Condominio, quedó que ahora una simple fianza deben de pagar los desarrolladores para garantizar las medidas de mitigación, una fianza que no tiene fecha de expiración, que puede ser prácticamente permanente, y se diluyó la solicitud de moratoria urbana en las Granadas, con un juego de palabras donde se le pide amablemente al secretario que considere la lejana probabilidad de generar un cierre de ventanilla en Granadas. Ingenuamente los vecinos nos volvemos a preguntar, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya tenemos un punto de acuerdo, ya intentamos reformar la ley, no se pudo, y la voracidad y la depredación continúa con el engaño de miles de consumidores en lo que concebimos un fraude financiero de mayor escala en Granadas. ¿Qué sucede? Pues vámonos por un programa parcial. Entonces vamos a hablar con la jefa delegacional, vamos y le decimos queremos un programa parcial porque son las jefes delegacionales son los que deben iniciarlo. ¿Para qué lo quieren? Va a tardar mucho, no tiene sentido, en Granadas ya es muy tarde, nada se puede hacer. Es decir, ¿qué instrumentos tenemos a la mano? ¿Qué nos dice la Ley de Participación Ciudadana? ¿A qué podemos convocar si el comité está cooptado, si el comité está secuestrado? Pues vámonos por el presupuesto participativo. Y la propuesta de presupuesto participativo fue que con los 500,000 pesos que se le daba a la colonia en Miguel Hidalgo, se generara un proyecto de programa parcial para Granadas. Lo propusimos en 13 colonias, se ganó en 5. Afortunado o desafortunadamente, con la poca votación, pudimos generar suficiente conciencia para que el presupuesto participativo que ganamos estuviera por encima de la solicitud eterna de luminarias, patrullas, tinacos y demás, y se ganó en 5 colonias. No bastó porque se hizo un esfuerzo para que cambiaran las colonias a través de asambleas y perdimos 2 colonias. 2 colonias decidieron en asambleas, cuando se dieron cuenta de lo que habían aprobado, decidieron no irse al segundo lugar de la consulta por una decisión de asamblea ciudadana.